Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa, el 12 en la Nación. El día de hoy, acuérdense que hay que ir a respaldar la marcha de los trabajadores. Yo creo que es una obligación de todos los nicaragüenses ir a respaldar este 1 de mayo, la marcha que están organizando los trabajadores que no están y que no fueron obligados el día de ayer a ir a una actividad gubernamental. Hombre, el día de hoy vamos a estar platicando con el coordinador de la bancada y del partido de la Alianza MRS, Mundo Jarquín. Con él vamos a estar haciendo una valoración alrededor del discurso del presidente Ortega el día de ayer y sobre todo sobre la situación política actual. Antes de entrar a hacer mi comentario alrededor del discurso del presidente Ortega, me preocupa enormemente. Ayer mis fuentes del PLC me decían que prácticamente había un consenso en la mayoría del PLC de posponer todas las elecciones para la primera semana de enero o el primer domingo de enero. Estamos hablando, creo que el 10 o el 11 de enero sería las elecciones según la propuesta del PLC. Yo creo que eso sería el error más grande que podría cometer la oposición. Eso es darle ventaja al Frente Sandinista y es crear las condiciones para que el Frente Sandinista pudiera salir con una victoria en las próximas elecciones municipales. Yo creo que la propuesta, y ayer tuve la oportunidad de conversar con el doctor Alemán alrededor, y le decía yo que yo creo, después de hacer mis sondeos, que un consenso, porque yo estoy de acuerdo que debe buscársele la manera de encontrar una solución a la crisis que hay en el poder legislativo. Y decía yo que un consenso que podría haber alrededor de todo esto es que en primer lugar queda bien claro que solo el poder legislativo puede posponer o suspender las elecciones. Y eso tiene que ser a través de una reforma a la ley electoral. Y que un consenso podría ser que fuera el último domingo de noviembre, que ya las lluvias pasaron, sería darle más tiempo para aquellos, entre comillas, que creen que se necesita más tiempo para organizar las elecciones en la costa atlántica, pero que tendría que ser, creo yo, y ese es el consenso que podría haber, es de el último domingo de noviembre. Ya más allá de eso lo veo muy difícil, y ojalá que Eduardo Montealegre y la bancada de Eduardo no caigan en la trampa de dejarse convencer de que sea en enero, porque entonces yo creo que sí se pondrían ellos en condiciones no favorables, y esto debe ser parejo para Raimundo y todo el mundo. Pero es preocupante que ya la semana que viene tampoco va a haber sesión en el plenario de la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea convocó para reunión de junta directiva para el próximo miércoles. Eso significa que no va a haber plenario la semana que viene, y los dictámenes que ya están listos de la Comisión de Justicia, tanto el decreto de ley como el decreto de interpretación de la ley, van a pasar otra semana más sin ser discutidos. También, como otra mala noticia en este país, el grupo de apoyo presupuestario del país, que apoyan con dinero líquido al presupuesto general de la República, no va a desembolsar 120 millones de dólares mientras no haya un diálogo con el gobierno donde éste explique cómo va a corregir los mecanismos para dar mayor transparencia, para que haya una rendición de cuentas y que en este país se respeten los derechos humanos. Esa es la situación. Y mientras todo esto sucede, vimos ayer en un acto en la plaza, donde definitivamente nos dimos cuenta que tenemos un presidente que lo que menos se preocupa es de la situación del pueblo de Nicaragua. El día de ayer, que podría haberlo ocupado en su actividad pública para mandarle un mensaje de esperanza al pueblo de Nicaragua, lo dedicó a ver fantasmas contrarrevolucionarios y a recordar épocas del pasado. Yo hubiera esperado de un presidente estadista que hablara de algún plan
para ayudar a la clase trabajadora a amortiguar el alza de los precios de los granos básicos. Que a un presidente estadista que hubiera presentado algún plan para ayudar a tratar de recuperar los centenares de miles de trabajos que se han perdido desde que él ganó la presidencia. A mí me hubiera gustado ver a un presidente que presentara algún plan para tratar de recuperar la ayuda que los donantes le están quitando al pueblo de Nicaragua por la inoperancia, por la falta de transparencia, por las muestras de violación a los derechos humanos, entre otras cosas. Pero más bien, en vez de mostrar un liderazgo como presidente, se dedicó a atacar a los medios de comunicación y a acusarlos de contrarrevolucionarios. Además de querer de fomentar la división de clases, a como él lo llamó. Cuando el que ha sido el primer promotor y el principal promotor de la división de clases ha sido él, que ha estado fomentando la división de clases en este país desde que creó los CPC. Ahora hay dos clases de ciudadanos en Nicaragua, los que pertenecen a los CPC y los que no pertenecen a los CPC. Se dedicó a hablar de los tiempos de la revolución, pero se le olvidó hablar al presidente Ortega de cuando no existían libertades en este país. Se le olvidó hablar al presidente Ortega cuando en este país no había comida ni en los supermercados ni en las pulperías. Se le olvidó hablar al presidente Ortega cómo en su gobierno de los años 80 llegaba la seguridad del Estado a la casa de cualquiera cuando era señalado por los CDC y te sacaban sin ninguna orden y sin ninguna consideración. Te llevaban preso, te llevaban a dar una vueltecita por ahí, te pegaban una buena cachimbiadita y si tenías suerte te regresaban a tu casa o desaparecía. Se le olvidó contar al presidente Ortega cómo organizaban aquellas famosas fiestas populares para los jóvenes, para engañarlos, para que llegaban y cuando terminaban esas fiestas estaban los camiones a la salida para cargar a los jóvenes y llevárselos al servicio militar, sin poder estos jóvenes avisarles a su familia, a sus madres, dónde iban. Y así puedo enumerar un montón de cosas que se le olvidó al presidente Ortega recordar de los famosos años 80. Pero más importante que recordar los años 80, para un presidente hubiera sido analizar la situación actual. Y en este día yo le hago la pregunta a los trabajadores que tienen que hacerse esa reflexión. ¿Están mejores los trabajadores hoy que hace un año? Las estadísticas indican que hay más desempleo, que las cosas han aumentado de valor considerablemente, que el poder adquisitivo de los trabajadores y de la ciudadanía en general se ha reducido en más del 25%, que las oportunidades de trabajo se ven cada día más reducidas, que el gobierno para lo único que ha servido es para correr a más de 10.000 trabajadores del Estado y para que otros 10.000 más de la zona franca se estén desapareciendo, que este gobierno ha paralizado prácticamente el rubro de la construcción con políticas erradas y creando una inseguridad jurídica que ha orientado a la inversión, ya sea nacional o extranjera. Esa es la realidad en la que vive este país. Esa es la realidad en la que nos tiene el presidente Ortega. Y es por esa realidad que debería estar preocupado el presidente Ortega. Porque ya este pueblo aprendió a luchar. Ya este pueblo está